Hola chicos y chicas, en esta oportunidad vamos a trabajar la actividad número 5 que corresponde a la experiencia de aprendizaje número 8 para el quinto año de secundaria. Y tiene como tema la experiencia, ¿no? Tiene como tema asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las festividades. La actividad 5 que corresponde al área de matemática nos pide en este caso determinar la cantidad de agua virtual en una festividad. El propósito de esta clase es expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión sobre las operaciones con números racionales e irracionales, usando redondeos o aproximaciones. Asimismo, planteamos afirmaciones sobre el uso del agua virtual en diversas situaciones. Recordemos que aquí los números racionales encierran, ¿no?, a los naturales, a los números enteros, o sea, positivos, negativos, a las fracciones, a los decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos, ¿no? Hasta ahí encierra lo que son los números racionales. Y las raíces, ¿no?, radicales, que son exactos. Mientras que los números irracionales son los números decimales que no tienen periodo, ¿no? Que son infinitos, pero que no tienen periodo. En este caso, se está hablando de los radicales que no son exactos, ¿no? Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, el valor de pi, ¿no? Y así son números racionales infinitos sin periodo, o sea, sin cifras que se repitan. Para esta ocasión el tema se relaciona con la competencia de cantidad, ¿no? Resuelve el problema de cantidad de la competencia. Los criterios a evaluar en este caso son los que ahí se mencionan, relacionados con las fases de la resolución de problemas. Muy bien, ¿qué es el agua virtual? Ahí nos mencionan este tema. Nos dice ahí, por ejemplo, el término de agua virtual fue acuñado por el profesor Allen en 1993, quien lo definía como el agua que contiene cada producto y servicio. Es decir, es la cantidad de agua que se utiliza para fabricarlo, o sea, desde el inicio, un determinado producto o generar un servicio concreto. Así, el agua virtual es un indicador que proporciona información relativa sobre los distintos requerimientos de agua de productos agrícolas, ganaderos y otros bienes industriales. Asimismo, facilita información acerca de los flujos de agua establecidos en rutas comerciales entre países y regiones. Para dichos cálculos, el indicador de agua virtual sigue una metodología basada en la demanda específica de agua de cada producto, bien o servicio. En ella se destaca la importancia de los parámetros climáticos, así como de los distintos tipos de suelo y de las especies de cultivo utilizadas a la hora de plantear dichos cálculos. Aquí tenemos en una tabla de algunos productos y de su consumo o el valor de agua virtual que se ha consumido para dicho producto. Por ejemplo, las naranjas, para una unidad, en una naranja hay un consumo de 50 litros de agua aproximadamente, ¿no? De agua virtual. Para una manzana, por unidad, una manzana, 70 litros de agua. Aquí está un kilogramo de bananas, o sea, de plátanos, 500 litros de agua. Un huevo, 200 litros de agua. 500 gramos de pan, o sea, medio kilo, 650 litros de agua aproximadamente. Ahí tenemos un conjunto de productos, ¿no? Muy bien, la situación número 1 nos dice, para las festividades de fin de año, la madre de Sebastián tiene planeado preparar una cena especial para su familia. Para la preparación del plato de fondo se necesitan 400 gramos de papa, 550 gramos de carne de cerdo, 600 gramos de carne de pollo, 750 gramos de arroz y 400 gramos de trigo. Para la bebida fría, 6 naranjas, 250 gramos de azúcar y 2 litros de agua. Y para la bebida caliente, 250 gramos de chocolate con 100 gramos de azúcar y 2 litros de agua. Muy bien, Sebastián quiere saber cuánta agua virtual se necesitará para preparar dicha cena. ¿Qué significa el agua virtual? Muy bien, como ya se mencionó ahí, el agua es el agua que contiene cada producto y servicio, es decir, es la cantidad de agua que se utiliza para fabricar
un determinado producto o generar un servicio concreto. ¿En qué unidades se mide el agua? En litros, ¿no? En litros. Construimos la tabla justamente de los ingredientes que se nos pide aquí. Ya tenemos de todos, ¿no? La papa, la carne de cerdo, la carne de pollo, el arroz, el trigo, las naranjas, el azúcar. Acá le ponemos 350 porque primero nos mencionan 250 gramos de azúcar más 100 de la bebida caliente, 350. Chocolate, 250 gramos y agua, 4 litros. 2 litros para la bebida fría y 2 litros para la bebida caliente, ¿no? Ahí serían 4 litros en total. Listo, esto es la cantidad de ingredientes. Transforma las unidades de los ingredientes a las unidades presentadas en la tabla. Recuerda que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. De acuerdo a nuestra tabla, por ejemplo, la papa, en la primera tabla, a ver si regresamos un poquito acá. Acá, por ejemplo, la papa, 1 kilogramo, miren que la unidad está en kilogramos. Hay que ver en qué unidades está acá cada producto y hay que transformarlo a esta unidad. Si ya está en gramos, como el trigo, por ejemplo, ya está en gramos, lo dejamos ahí. Si en el ingrediente ya está en gramos y acá pide gramos, entonces es lo mismo. No podemos cambiarlo. Solamente aquellos que necesitan, ¿no? Como la papa está a 1 kilo, allá está en gramos, entonces eso hay que hacerle una conversión. En el caso de las papas, por ejemplo, está en kilogramos. Entonces hay que dividir 400 entre 1000, porque ahí nos dice que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y al dividir sale 0,4 kilogramos. Son sus equivalencias nomás, de gramos a kilogramos. La carne de cerdo ya está en gramos en la otra tabla, así que esa no lo transformamos, lo dejamos tal como está. La carne de pollo sí, en la tabla está en kilogramos y hay que transformarlo. 600 entre 1000 sería 0,6 kilogramos. El arroz también, 750 entre 1000, 0,75 kilogramos. El trigo lo dejamos tal como está porque está en gramos también en la primera tabla. Las naranjas también lo dejamos ahí porque son 6 unidades, ¿no? El azúcar también lo transformamos, 350 entre 1000, 0,35. El chocolate lo dejamos tal como está porque está en gramos. Y los 4 litros lo dejamos tal como está. Muy bien. Esto transformado significa que lo hemos cambiado o mantenido de acuerdo a la unidad que está en la tabla de los productos que se nos ha dado, ¿no? Y ahora sí, de acuerdo a la primera tabla y por ejemplo, ya acá hemos seleccionado de los productos que solamente se van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, dice papas por 1 kilogramo, en 1 kilogramo se necesitarán 133 litros de agua virtual. Por 300 gramos de cerdo, de filete de cerdo, 1440 litros de agua, ¿ya? Pero como papa solamente se necesita 0,40 kilogramos, ¿cuánto de agua virtual se utilizará? En ese caso se va a utilizar ahí la regla de 3 simple, ¿no? Como ven ahí, 1 kilogramo equivale a 133 litros. 0,40 kilos, ¿cuánto será? Entonces ahí aplicamos la regla de 3 simple y nos sale 53,2 litros. Ajá. Estamos calculando la cantidad de litros. La otra parte, por 300 gramos de cerdo se necesitan equivale a 1440 litros. Pero como se va a utilizar 550 gramos, ¿cuánto de agua será? Más, ¿no es cierto? Como es más cantidad, entonces se va a utilizar 2640 litros de agua. Igual para los otros casos, ¿no? Igual regla de 3 simple. Bueno, aquí ya hemos hecho algunos cálculos para reducir el video. Ya aquí se aplica la regla de 3 simple, ¿no? Para 0,60 kilos se van a necesitar 2220 litros. Para arroz, 1875 litros. Para el trigo, 450 litros. Naranjas, 300 litros. Para azúcar, 525 litros. Chocolate, 6000 litros. Y el agua, 4 litros, 4 litros, ¿no? De agua virtual. Sumando acá nos da un total de 14.000, perdón,
67,2 litros de agua virtual se necesitan para todos estos ingredientes. ¿Qué significa este valor? Significa que la madre Sebastián, para la cena de fin de año, en la preparación del plato de fondo utilizará más de 14.000 litros de agua virtual, utilizando más agua en el chocolate, también acá en la carne de cerdo o carne de pollo, ¿no? Lo que más se van a utilizar. Y la reflexión es que podemos cambiar seguramente a ciertos productos por otros similares que no utilicen mucha agua virtual, en el caso del chocolate, ¿no? Situación número 2. En casa de Sebastián tienen un reservorio cilíndrico, por ejemplo un tanque, que mide 1,5 metros de radio por 3 metros de alto. Este reservorio este tanque podría contener el agua virtual que se ha obtenido anteriormente, o sea, los 14.067,2 litros en ese recipiente con esas medidas. Para dar respuesta a esta interrogante planteada, primero realizamos las siguientes actividades. Primero, representarla, ¿no? La representaría sería de esta forma, la representación radio por la altura, ¿no? Como ven, el radio es 1,5 y la altura de 3 metros. El radio es la mitad de la altura, ¿no? 1,5 en mitad de 3. Y si vemos con relación al diámetro, como es el doble, los diámetros y altura serían igual. El volumen del cilindro, que es este objeto, el volumen lo calculamos el área de la base, ¿no? Que es en forma circular y su área es pi por r al cuadrado, pero para el cilindro lo multiplicamos por la altura, ¿no? En ese caso, el volumen del cilindro es pi por r al cuadrado por h, que es la altura. Al reemplazar las cantidades, bueno, a pi lo reemplazamos por 3,14 por r, que vale el radio 1,5 al cuadrado por 3, que es la altura, ¿no? Recordemos acá a 1,5 al cuadrado, 2,25, como es metros, metro al cuadrado sería metro cuadrado, por 3 metros también, ¿no? Y nos sale 21,2 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque acá hay metros cuadrados por metro, metro cúbico. Suman los exponentes, ¿no? Entonces el tanque que de forma cilíndrica tendría una capacidad de 21,2 metros cúbicos. ¿Se podría almacenar el agua inicial que hemos sacado en este recipiente? Vamos, primero hay que transformar estos metros cúbicos a litros, ¿no? Y para eso lo vamos a multiplicar por 1000, ¿no? Porque 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Vamos por 1000 y nos sale 21.200 litros. 21.200 litros. Y como la cantidad eran de 14.000, entonces sí, suficiente, ¿no? Entonces este cilindro, este tanque suficiente podría contener el agua el agua virtual que se necesita en la situación inicial. Situación número 3. Si el total de agua virtual de la primera situación cabe exactamente, a ver, acá hay un supuesto, en un reservorio que tiene la forma de un cono recto. O sea, si el tanque ya no fuera de forma de un cilindro, sino sea de forma canónica, donde sus dimensiones la altura es 3 veces el triple del radio, o sea, ¿qué dimensiones tendría ese recipiente para que pueda contener todo el agua? En otra parte, considerar a bit como 3,14. La representación sería así: X el radio y la altura 3X, porque nos dice que es el triple. Por acá tenemos el volumen, la fórmula del volumen de un cono, que no es otra cosa que la tercera parte del volumen del cilindro, ¿sí? Pero aquí nos piden averiguar qué dimensiones tendría para que pueda ocupar todo el agua. Los 14.067 litros de agua virtual lo vamos a transformar a metros cúbicos, porque en la fórmula las dimensiones están en metros, ¿no? Entonces en esta parte lo vamos a ya no multiplicar, sino lo vamos a dividir entre 1000 y nos sale 14,0672 metros cúbicos. Entonces reemplazamos
en la fórmula al volumen lo reemplazamos por 14, los metros cúbicos, que nos da igual a 1/3 por a pi a la 3,14, a r que es el radio lo reemplazamos por x, al cuadrado por h que es la altura lo reemplazamos por 3x. Aquí este 3 con este 3 se elimina, ¿no? Y nos va a quedar 14,0672 igual a 3,14 por x cuadrado por x. Acá se suman los exponentes y nos va a salir x a la 3, ¿no? X al cubo. Este 3,14 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría de esta forma, ¿no? Dividiendo nos va a salir 4,48 y este 3 exponente pasa como raíz, ¿no? Raíz cúbica de 4,48 y esto sería el valor exacto. Si queremos hallar el valor aproximado, ya sacamos la raíz cúbica y lo redondeamos a 2 decimales, como nos dice acá la situación, ¿no? Y nos sale un aproximado de 1,65, que representaría el valor aproximado. Que es esto, nuevamente se repitió por acá. Y para calcular ya la altura, nos dice que es el triple, lo multiplicamos por 3, ¿no? Al valor exacto que sale acá, eso sería el valor exacto. Y al valor aproximado, a 1,65 lo reemplazamos por 3 y nos sale 4,95 metros. Ese es el valor aproximado. ¿Qué quiere decir? Que si el recipiente es de esa forma, cónica, y donde el radio es, la altura es el triple del radio, para que se pueda almacenar toda esa agua de la primera situación, entonces ese recipiente tiene que tener estas medidas. De radio 1,65 y de altura 4,95 aproximadamente. Y si el reservorio no fuese cónico, sino cilíndrico, y se mantendría el mismo radio y altura, ¿qué parte del cilindro ocuparía el agua virtual? Ya esto, quizá en función de las fórmulas, se puede hallar, ¿no? Bueno, ahí estamos haciendo una comparación, o sea, el recipiente y lo que entraría el agua acá. Pero esto se trabaja simplemente con acá tenemos las fórmulas, tanto del cono como del cilindro, y se haría una comparación, ¿no? Como parte, la fracción entre parte y todo, ¿no? Volumen del cono sobre volumen del cilindro, lo reemplazamos las fórmulas de cada uno y simplificamos pi r cuadrado por h, que se repiten, se elimina y queda 1/3. Eso significa que el volumen del cono es la tercera parte del cilindro, ¿no? Valor exacto, y queremos saber el valor aproximado, lo dividimos 1 entre 3 y nos va a salir 0,3333 y ese sería el valor aproximado. Entonces, en sí, ocuparía la tercera parte nada más. Muy bien, jóvenes. El reto es elaborar un problema similar, ¿no? Donde vas a elegir productos de la primera tabla y vas a seguir el mismo procedimiento, ¿no? Supuestamente dice un producto de tu familia podría consumir en un día festivo. Luego calculas el agua virtual y sumas el total. Ubica el balde más grande que tengas en casa, un recipiente, un tanque seguramente, y mide su capacidad. Y toda esa agua que has calculado en la primera parte, si se puede ubicar en uno, o en dos, o en tres, ¿no? Recipientes similares. Eso es, jóvenes. Muchas gracias.